Para algunos, usted, Santo Padre, es demasiado conservador, mientras que para otros es demasiado progresista. ¿A qué atribuye que haya una doble mirada sobre usted? Y si usted quiere mirar esta cámara desde allí, la va a ver horizontal y grande. Si la miramos de acá, la vemos vertical, chiquita. ¿De dónde se pone uno para observar la cosa, no? ¿Cuál es tu actitud interior, tu filosofía interior, tus convicciones interiores, con la cual ves una realidad y la juzgás, ¿no? Eso quiere decir que usted está en el lugar correcto, esa idea griega de que la verdad está equidistante de los extremos, es decir, casualmente eso indica que esa mirada contrapuesta... En parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no. La verdad es dinámica siempre. Yo diría está en tensión, eso sí. La verdad siempre es tensionante, ¿no? Si decimos está equilibrada de un lado y de otro, queda como algo estático. Y la verdad siempre se va manifestando y manifestando, va creciendo en su manifestación. Por ejemplo, hoy día la comprensión de la persona humana es distinta de la que se había 4 siglos atrás, ¿no? Porque se va manifestando mejor la realidad, ¿no? Yo recuerdo una discusión respecto a la subjetividad, que es lo que usted está hablando, en el que decía que solo Dios puede ver desde todos los lugares. Todos vemos desde un lugar, desde una perspectiva. Solo Dios puede ver desde todas las perspectivas. Y porque no tiene lugar. Dios está más allá del lugar. Podríamos pedirlo ese al Santo Padre, de que viera de todos los lugares. 132 cardenales de menos de 80 años que tienen derecho a elegir su sucesor, de los cuales 83 fueron nombrados por usted, 38 por Benedicto XVI, 11 por Juan Pablo II. Es decir, 3/4 partes del total fueron elegidos por usted. ¿Hay una tendencia, o si una orientación, podríamos decir, más progresista en las elecciones, que nos permite imaginar una iglesia más modernizada en el futuro? Bueno, cuando uno nombra un cardenal, balancea un poco su rol y su trabajo en la iglesia hoy. Entonces ve que un hombre que recibe de la tradición, pero da los pasos que tiene que dar, que está hoy, ya hay una aptitud para eso. Si uno piensa en un hombre que está fuera del espacio, fuera del tiempo o un poco retrasado, ¿para qué vamos a elegir pobre hombre que va a sufrir y no va a dar de lo mejor, ¿no? De nuevo, la tentación del indietrismo, ¿no? Uno elige la gente que está en la salsa de hoy. Y después de mucha oración, de pensar, de consultar, porque elegir cardenales no es fácil. Y a mí me ha pasado muchas veces que a último momento tuve que echar una lista y poner otros, ¿no? Porque hasta el final dura esa tensión provocada por las consultas que uno va haciendo. Pero no podemos decir que estaba más allá, más acá. No sé, lo que el Espíritu Santo inspira después, ¿no? Y ahí, Santo Padre, hablando de usted mismo, usted fue ordenado sacerdote en 1969, después de concluido el Concilio Vaticano II. ¿Es usted el primer papa producto del Concilio Vaticano II, o sea, puramente producido por el Concilio Vaticano II, desprovisto de influencias de las anteriores aplicaciones? En parte sí, en parte no. Yo estudié teología, filosofía, por supuesto, con los esquemas antiguos, y teología con los esquemas antiguos también. Recién cuando estudiaba teología, estaba en funcionamiento el concilio, y bueno, algunos profesores iban trayendo cosas nuevas, pero el esquema era el antiguo. Solamente en Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura lleva otro tipo de pensamiento, de investigación, estaba muy avanzada y tuve excelentes profesores como Croato, por ejemplo, ¿no? Solamente ahí yo diría que tuve una formación bien actual en Sagrada Escritura. Y lo demás me tuve que rehacer después. En moral, por ejemplo, tuve la formación más tradicional y cerrada que había en esa época. Yo moral la tuve que rehacer después por mi cuenta. Es muy diferente. Es muy diferente la perspectiva preconcilio Vaticano II y posterior desde el punto de vista de estos aspectos como por la moral. Lo felicito por la pregunta. A veces uno está acostumbrado, es diferente lo que pasaba en el Vaticano. Usted habla de perspectiva. Sí, es diferente. La perspectiva es diferente. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la Iglesia debía ser comprensiva con los divorciados? Ese Jesús me ganó de mano. Cuando
Está esa parábola que invita a los exquisitos al banquete y cada uno se lava la mano y no va. Parece que Jesús se presenta, está figurando Dios, ¿no? Con rabia, y dice: vayan a los cruces de los caminos y tráiganme todos, sanos, enfermos, justos, pecadores, niños, grandes, todos. La palabra es todos. El llamado de Jesús es para todos, es para todos. La Iglesia es universal en ese aspecto, ¿no? Y nadie puede decir que no, este es pecador y yo no. Cuando éramos chicos nosotros en Buenos Aires, estaba en las familias más católicas y esto, la costumbre de que a las casas de los divorciados no se iba. Una costumbre social de aquella época en Buenos Aires, porque daba la impresión que ya estaban con un pie en el infierno, ¿no? Es una concepción no cristiana de eso, totalmente politizante, segregacionista, etcétera, ¿no? Hoy día Jesús dice todos, y cada uno en la iglesia, ayudado por la comunidad o por el pastor, lo que sea, revé su situación, la analiza y se va colocando delante de Dios. Hoy día acompañar las nuevas uniones es un derecho que tienen los cristianos y un deber de la iglesia. No se puede decir: está divorciado y listo, en la lista para el infierno. No, es un hijo de Dios, una hija de Dios que está en camino. No puedo juzgar de afuera. Esto que quede muy claro. Por eso hay que acompañar a todos. Todos, otra vez. Y lo segundo, Benedicto XVI, que él estuvo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahí como prefecto, en 3 lugares, en el Alto Adige, en Piemonte y en Roma, dijo que una gran parte de los casamientos era inválido en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno cuando dice sí, para siempre, pero nunca se hizo cargo de qué significaba eso. Entonces una persona separada, vuelta a casar, quizás es víctima de una cultura, de un modo de pensar, de una superficialidad cultural incluso dentro de la iglesia. Por eso hoy día estamos insistiendo en la formación de un catecumenado para preparar el matrimonio y para después. Cuando dicen para siempre, a veces no tienen idea que es para siempre. Y al año están separados. Una vez una señora me dijo: ustedes son muy vivos los curas. Ustedes, para ser curas, los hacen estudiar 6, 7 años. Pues son curas. Y después, si no les va la cosa, o no les gusta, o se les cruza una mujer, piden la dispensa y dejan y pueden hacerlo. A nosotros, que es para toda la vida y no hay marcha atrás, nos arreglan con 4 conferencias. A ustedes los preparan 6 años, a nosotros 4 conferencias. Creo que la preparación al matrimonio es muy clave para hacer caer en la cuenta de esto. Hoy día cuando un joven dice para siempre, yo puedo entender lo que significa para siempre. ¿Entendés lo que significa aguantar tu suegra siempre? No solo tu mujer, sino tu suegra. ¿Entendés las dificultades matrimoniales así? ¿Te las has pensado alguna vez? Si es que sí, lo pensé, bueno, adelante. Pero el para siempre, en general, de la gente no tiene conciencia. Y ese es el punto que hace que el matrimonio sea inválido. Santo Padre, y lo mismo respecto de la unión civil de integrantes del mismo sexo. Cuando en Argentina se discutió el matrimonio de personas del mismo sexo, la Conferencia Episcopal tuvo una gran discusión y yo ahí, con otro grupo grande de obispos, propusimos que ¿para qué hacer eso cuando podían hacer la unión civil, que no es solamente para personas del mismo sexo, diversos sexos, sino que para ayudarse? Pensemos, 3 viejitas jubiladas hacen una unión civil de bienes y así se van como ayudando en lo que reciben y la herencia queda una de ellas o para todos, etc. La unión civil es una cosa mucho más amplia, es un contrato social que garantiza de alguna manera los derechos sociales, cierta estabilidad, y no es el sacramento del matrimonio, o al menos el hecho matrimonial. Pero me fue mal en la votación interna de la Conferencia Episcopal, por eso salió la ley, porque no le dimos una alternativa a los gobiernos, ¿no?
yo creo que la unión civil tiene que existir. Ya en Francia hacía años que estaba ahí, yo lo tomé de ahí, ¿no? Y porque es una manera de darle una cierta cabida social a las uniones del mismo sexo. El matrimonio es otra cosa, tiene otra configuración, ¿no? Pero esa es mi postura, ¿no? En un reportaje reciente de la agencia Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro, al 13, cuando dije esta frase: si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no nos tomemos de víctima. Segundo, de Irlanda aquí, el viaje de vuelta, mezclado con el problema vegano, cuando dije a un papá y a una mamá: nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Y ahí también lo dije muy claro, ¿no? O sea, mi postura sobre la homosexualidad está ahí en esas 3, ¿no? Aquí a la audiencia general vienen personas que son de agrupaciones homosexuales y están entre la gente y se presentan como tal. Yo saludo a todo el mundo. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás pecadores, todos estamos todos en la fila. Santo Padre, ¿me podría exponer su posición sobre el celibato voluntario? Creo que es una posibilidad que la Iglesia Católica existe. Toda la parte oriental de la Iglesia Católica la tiene. Acá en la Secretaría de Estado tenemos un padre que viene con su mujer y su hijito, ¿no? Es decir, es una posibilidad abierta. Yo no sé si se abrirá o no se abrirá, pero es una posibilidad que se puede abrir. De hecho, en la historia de la Iglesia hubo concesiones locales sobre este asunto. No en la parte oriental, que eso ya es normal, sino en la parte de acá. Veamos que llegue el momento que un papa quizás lo revea. Yo todavía no me siento para reverlo, pero obviamente que es una cosa disciplinar, nada que ver con dogmático, nada. Que hoy es y mañana puede no ser. ¿A qué se debe